Bienvenidos, estamos de vuelta con una nueva entrevista de Charlando con Drones. Hoy tenemos de invitado especial a Gustavo Moiche, para mí es un placer tenerlo aquí. Él es videomaker profesional y piloto de drones, se dedica a este mundo digital, además de un montón de experiencia en el mundo educativo y de la educación física. Hoy estamos con él para hablar en general de qué es esto del mundo del dron y de algunas cositas que vamos a hacer en el Arucas Drone Spring Camp 2023. Antes que nada, quería animarles a que se suscriban a nuestro canal, ya que esta sección está patrocinada por el Ayuntamiento de Arucas y desarrollada por todo el equipo de eSportal en Canarias. Así que muchas gracias. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kevin? Un placer estar aquí y compartir este ratito hablando de un mundo tan apasionante como son los drones. Gracias por la invitación. Genial, pues yo quería empezar preguntándote pues bueno, si yo quiero empezar en el mundo del dron, ¿qué tengo que hacer? Mira, fundamentalmente yo te recomendaría no cometer el error típico que es comprarte un dron y ya. Y porque sea muy bonito, porque lo hayas visto en algún anuncio y ponerlo a volar y ya está. Lo básico a la hora de comprarte un dron o si quieres empezar es la formación, fundamentalmente. La formación y conocer normativa, legislación, sobre todo donde estés, dónde puedes volar, cómo puedes volar, qué tipo de dron puedes tener para volar, dónde quieres hacerlo. Y te digo, aunque insista en este aspecto, pero la formación es clave para un buen conocimiento y para volar con seguridad, con responsabilidad y de forma legal. Claro, y eso, Gustavo, ahora que me estás hablando de las certificaciones, yo he escuchado hablar de la AESA, ¿no? Que es la Agencia Mm. Estatal de Seguridad Aérea. ¿Qué significa eso exactamente y cómo se dividen esas certificaciones? A ver, básicamente, como bien has dicho, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, eh, a la hora de que un piloto quiera certificar, normalmente se suele volar en diferentes categorías, ¿no? Ya según la normativa que va evolucionando, pues ya antes se distinguía entre el vuelo recreativo y el vuelo profesional. Ahora se vuela en categorías y podemos tener la categoría abierta, la categoría específica y la categoría certificada. Así es bastante amplio, pero entiende que en la categoría abierta pues puede volar pues todo el mundo, ¿no? Teniendo unas características también, requisitos indispensables, pero con unos drones, por ejemplo, de menos de 250 gramos y puedes volar sin ningún tipo de permisos, sin ningún tipo de acción burocrática y puedes volar en diferentes espacios. Siempre teniendo en cuenta las restricciones que las hay, ¿no? De no volar más allá de 120 metros, una altura máxima, y después teniendo en cuenta que no sobrevueles personas en sitios poblados, ¿vale? Y después tienes la categoría específica, que eso ya sería un nivel más profesional, y ahí pues tienes, englobas operaciones de riesgo o no tan riesgo. Y después tiene la categoría certificada, que ahí es donde empleas, utilizas y vuelas en operaciones con alto riesgo. Por ejemplo, cuando digo alto riesgo, puede ser el transporte de personas, el transporte de mercancías peligrosas, y eso es un poco la diferencia a grosso modo. Hay que tener en cuenta también que cuando estás volando, por ejemplo, en mi caso, en la categoría profesional, hay que observar cuando estás volando si vuelas en la línea de visión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Volar en V-LOS, ¿vale? Que tú veas el dron cuando estás volando. Y después en otra categoría, que sería en específica, pues puedes volar más allá de la línea de visión. Ahí tendrías que tener un observador. Al principio parece que es sencillo, pero a medida que te vas adentrando en este mundo, pues te vas dando cuenta de todos los requisitos que tienes que tener y no solo se trata de tener un dron y ya está, sino también conocer la normativa y saber hacerlo profesionalmente bien. Sí, que esto no es tan fácil. Al final yo he hablado con familias y me dicen, no, es que le quiero comprar un dron a mi hijo y resulta que no se para la cosa ahí. Puede empezar por Totalmente, ahí, sí. pero no termina. Al final hay que indagar y hay que especializarse porque ya están empezando incluso a multar Sí, por llevar drones, sobre todo los que tienen cámara, son los que ya se sí. consideran drones, ¿no? Que pueden ser multables por no cumplir la normativa, ¿no? Ujú. Así que en cuanto a esta parte práctica que me comentas para desarrollarse en las diferentes categorías, ¿cómo se puede mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo?
En el caso de que seas un piloto novel, ¿no? Que ya tengas algún tipo de certificación, pues el secreto no lo es, sino es la práctica. O sea, el hecho de hacer dedos, que se suele decir hacer dedos, es ir a estar sobre todo en espacios abiertos donde no haya población, donde puedas estar volando con pocos obstáculos, donde puedas tener sobre todo control en todo momento donde tengas el dron a la hora de volar y estar haciendo muchos ejercicios con traslaciones, rotaciones, ascensos, descensos. Y nada, siempre estar con la práctica, independientemente de que estés haciendo diferentes ejercicios, pero la práctica es fundamental y en diferentes condiciones, ¿no? Pues no, cuando digo condiciones, teniendo en cuenta la climatología, que obviamente es una circunstancia adversa para el uso del dron, pero no es lo mismo, por ejemplo, volar a primeras horas de la mañana que a horas de la tarde o a horas de la noche cuando tengas o escasa visibilidad. Entonces, en esos momentos sí que puedes utilizar el dron para ir practicando, siempre y cuando, digo, eres un piloto novel que lo que quieres es tener práctica. Y si estás volando con el objetivo de ser profesional en el campo. Si no tienes ese objetivo, pues simplemente pues, estás volando con tu familia, con tus amigos, en entornos poco poblados, con drones que no sobrepasen los 120 metros de altura, y sobre todo que tengan la seguridad de las personas, porque eso es lo fundamental. O sea que lo importante aquí es la práctica y la continua práctica y la continua práctica, no hay más. Genial, pues como me comentabas con el tema de la normativa, que al final esto va evolucionando como todo, igual que evoluciona en el deporte, igual que evoluciona en la educación, pues al final en esto que se tiene que ir regulando y se tiene que ir profesionalizando, pues entiendo que la normativa evoluciona y también podemos encontrar diferentes salidas profesionales, es decir, cómo evoluciona la normativa y qué salidas profesionales podemos encontrar con esto de los drones. Fundamentalmente la normativa, como bien has dicho, sí va evolucionando constantemente porque ya las circunstancias y los escenarios donde se vuelan, pues ya varían. Entonces, si hacemos una retrospectiva de las diferentes leyes partiendo de 2014 a llegar ahora 2023, pues siempre ha habido una evolución. ¿Por qué? Porque en un principio podíamos decir que esto era como el viejo oeste, ¿no? El antiguo oeste, donde te comprabas un dron y te ponías a volar y sin ton ni son y volabas en cualquier sitio. Luego empieza a regularizarse, empieza la normativa y ya empiezan por el tema, como dije antes, el aspecto recreativo, después el aspecto profesional, como bien dijiste antes con el uso del el dron ya con la cámara, pues ya eso ya es un distintivo para diferenciarlo, por ejemplo, de un juguete. Después cuando tienen los drones de diferentes pesos y sobre todo también a la hora del despegue, ¿no? Toda la potencia de despegue que puede tener un dron y también cuando empiezas a tener ese objetivo de ser profesional, ya tienes que empezar a estudiar y saber cómo tienes que volar y operar en estas circunstancias. Y luego piensa el hecho de, una vez que tengas el objetivo profesional, pues tienes que saber dónde puedes trabajar. Hay muchos campos, ¿no? En un sinfín, porque podríamos estar hablando de la agricultura, topografía, mi campo, que es el audiovisual como videomaker, pues lo he enlazado y muy bien que estoy porque sigo aprendiendo. Y ahora después piensa en sistemas de vigilancia, en logística, en transporte, y luego en inspección, y también está la capacidad imaginativa de la persona que quiera profundizar muchísimo más en las áreas, porque te hablo de la agricultura y tú me puedes preguntar, oye, dime un ejemplo en la agricultura. Pues mira, simplemente el inspeccionar los cultivos, la fumigación. Son diferentes variantes que al final lo haces con el dron, pero haces diferentes actividades dentro de cada campo. En la topografía, el mapeo del terreno, si te vas a la arquitectura, pues puedes ver la inspección de la construcción. Si te vas, por ejemplo, al campo audiovisual, pues puedes no simplemente escoger el dron y grabar, sino te puedes orientar en el cine. Cuando vemos una película, esos intros donde se ve cómo se presenta la imagen, pues eso se hace con un dron. Luego dentro del cine, puedes especializarte también en películas de acción, cuando se ven esas escenas de persecución. Es un sinfín a la hora del transporte, la logística, el hecho de que tú mismo puedas pedir una pizza y te llegue con un dron. Y esos son de los pocos ejemplos que hay, que dentro de cada sección
puedes desarrollar muchísimas ramificaciones, ¿no? Para desarrollarte. Y como dije antes, la capacidad imaginativa, porque ahí la tienes. Y veremos aquí en Canarias dentro de poco, por ejemplo, que nos lleven un paquete de Amazon a casa con drones o te queda mucho para eso. Eso, mira, ahora este año 2023 está el concepto de Space, que es la apertura del espacio europeo para la integración de los drones. Eso quiere decir, es un salto, lo multiplicamos por infinito, porque date cuenta que el hecho del ejemplo de que tú estés en tu casa y pidas una pizza y te llegue con un dron, eso quiere decir que el dron ya está integrado en el espacio europeo. Y este año lo vamos a ver. Lo que pasa es que también hay que mirar las infraestructuras, hay que mirar la normativa, hay que mirar la regulación y también que no en todos los países existe la misma normativa. No, es como si tú te vas a Francia y, por poner un ejemplo de país, pues tienes unas restricciones diferentes a las que puedas tener en Portugal o las que puedas tener en Alemania. Por lo tanto, esto lo vamos a ver porque ya se está haciendo pruebas, por ejemplo, en los aerotaxis, ¿no? El hecho de que del transporte de personas, que ahí estamos con la certificación, ¿vale? Lo que es la clase certificada del uso del dron para el transporte de personas, pero sí lo vamos a ver, es cuestión de tiempo, lo único simplemente es, yo creo que homogeneizar lo que es la normativa, mirar los espacios, después teniendo en cuenta el tipo de dron, porque el avance tecnológico también influye a la hora de la tipología de los drones, y después los pilotos porque son las personas que van a estar pilotando esas aeronaves remotamente, ¿no? ¿Y cómo Pero ves lo, entonces el dron en el campo educativo? Es decir, sería a lo mejor una herramienta para los profesores para enseñar asignaturas, pero además para darles la llave a los estudiantes a estas nuevas salidas profesionales, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, yo soy una persona fuertemente convencida de que el dron tiene que estar en el campo educativo. No simplemente es el hecho de utilizarlo para volar, sino para realizar trabajos de ciencias, de biología, geología, geometría, matemáticas. Tiene muchísimas salidas y aparte de la programación. ¿No? Si no digo en el campo de la primaria o secundaria, si vamos a ver también en el ámbito universitario, ¿no? El hecho de crear aplicaciones para potenciar el uso del dron, porque ahí está el avance tecnológico. El avance tecnológico es porque alguien estudia para crear aplicaciones para esos campos, y eso ya es campo educativo. Por lo tanto, el hecho de que un chaval o una chavala pueda estar con el aprendizaje del dron, sobre todo qué es el dron, cómo puede aprovechar el uso del dron para el aprendizaje. Eso es fundamental. También tienes que tener en cuenta el recurso humano, que es el profesor o profesora que tiene que estar familiarizado con esta tecnología y esta herramienta, que no se da el caso. Pero sí que es cierto que cuando observamos otros países de los que queremos copiarnos, de los que queremos aprender, ya está instaurado el uso del dron como algo, una herramienta habitual del día a día. Y en España, pues es cuestión de tiempo, pero seguro que va a estar y los beneficios ahí están, que están. Claro, normalmente en España siempre tendemos a hacer las cosas cuando tarde, es decir, después de que pasan en otros países, es decir, otros países son los pioneros en el desarrollo y en Europa yo escuché decir un día que somos los que regulamos, sí, normalmente en Estados Unidos, en Australia se desarrolla todo y luego llega aquí y nosotros nos preocupamos por establecer la ley, regularlo y hacerlo todo bien. Yo creo que tiene que ser un equilibrio entre las dos cosas, pero en Europa se tiene que fomentar más y sobre todo en España esta parte del emprendimiento porque además tenemos una ubicación increíble con el clima y sobre todo en Canarias es increíble para hacer trabajos al aire libre y evidentemente en el mundo del dron pues nos puede dar muchas posibilidades a nivel de conectividad incluso con península porque esos vuelos que llegarán pues sobre todo para lo que es el transporte de mercancías, vuelos rápidos y ligeros, incluso con África, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer en el campus que hemos desarrollado este año. Pues al final vamos a tener un equipo de varios profesores. Gustavo va a ser el principal que lidera esta parte de enseñanza, tanto teórica como práctica, pero también vamos a tener otros dos compañeros expertos en el mundo del dron, formados también con AESA y certificados por ellos. Y también va a estar como invitado Denis, que es Arras, el piloto profesional de FPV y además formador y certificado por AESA, que nos va a enseñar todo lo que es la parte del dron desde el punto de vista del FPV que hablamos en la anterior entrevista. Así que mi primera pregunta es, ¿qué vamos a aprender en este campus contigo?
Fundamentalmente los aspectos básicos y esenciales para iniciarse en el mundo del dron, que es el dron, porque mucha gente normalmente suele tener un dron, se le ha comprado un dron, pero realmente no saben qué tipo de dron tienen, no saben la autonomía que tienen, no saben para qué utilizar ese dron, eh, cómo volar ese dron, cómo sacarle partido. Y luego después está el hecho de una vez que termine, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Pero sí, lo básico y fundamental es darle la guía, servir de guía, no solo yo, sino también el resto del equipo, para que entiendan la legalidad del uso del dron, porque estamos en Europa, donde hay unas regulaciones y donde hay una normativa específica. Entonces, teniendo en cuenta en qué categorías pueden volar y entender la categoría y los primeros pasos que tienen que tener para ser profesionales, eso es lo fundamental que se va a aprender. Y luego ya características específicas de cada área profesional, porque una vez que la persona pueda tener ese acceso al conocimiento y luego poder tener la opción de certificar A1 o A3, que a esa es lo que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que pide esa certificación, pues ya teniendo eso, pues ya a partir de ahí es simplemente seguir evolucionando. Pero eso es lo fundamental que vamos a hacer es eso, ¿no? Dotar al alumnado de un conocimiento básico para afrontar esa preparación, ese examen, que es gratuito, y que lo puedan hacer y que puedan aprovechar todo el conocimiento que le podamos brindar y sobre todo seguir con el aprendizaje. Además, vamos a finalizar esta formación con un evento final el día 8 de abril, que es sábado. Desde aquí quiero invitar a todo el mundo interesado en el mundo del dron que asista, porque es de entrada gratuita. Y además, a aquellos que no sepan todavía de qué va el tema o estén dudando en ir o no, acérquense porque al final es algo sorprendente, que el año pasado yo mismo me quedé pues sorprendido de cómo un dron, desde que te lo imaginas y lo ves en vídeos hasta que lo ves en persona, es obviamente mucho más emocionante. Pues la parte física del dron, cómo se chocan, cómo hacen estas carreras, y además pues luego lo que es la parte de vídeo que vimos el año pasado, un dron pues mucho más grande que triplica las dimensiones de otro que es mucho más pequeño de carreras, y todas las piezas que hay, todo el montaje que hay detrás, la programación que hay detrás. Es decir, esto es un mundo inmenso que se veía antes como un juguete, algo que pasaba también con los videojuegos y que ahora se ve ya como algo más profesional, educativo y de utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este evento, Gustavo? El tema del aprendizaje y el conocimiento del uso del dron, antes lo nombraste, el FPV, pues eso es una experiencia única. O sea, el hecho de que la gente pueda ver el vuelo en primera persona, eso es un aprendizaje que pueden tenerlo y ahí pueden tener un desarrollo profesional porque es así. Luego, antes cuando estabas hablando, exponiendo el tema del aprendizaje del uso del dron, también el diferenciar los diferentes tipos de dron a nivel de peso, a nivel de especificaciones, los drones inferiores a 250 gramos, ¿por qué? Los superiores a 250 gramos, ¿por qué? Los hasta 25 kilos, ¿por qué? Y después está el hecho de los talleres formativos, ¿no? El hecho de que podamos aprender programaciones para el vuelo autónomo, el conocimiento de cómo reparar un dron. Son actividades que realmente a veces parece que no, pero están ahí y es otra salida, ¿no? El hecho de que puedan conocer cómo aplicar tecnología a los drones que ya tienen. O sea que no puedo desvelar más porque son bastantes sorpresas que tenemos, pero yo lo que ya he dicho, ya eso ya es un motivo para que el Alucatron Spring Camp 2023 sea atractivo para muchísima gente. Genial. Y una vez que termine el campus, pues bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros estudiantes o las personas que quieran apuntarse con nosotros? Que recuerdo que son plazas limitadas y como no vayan corriendo a apuntarse ya, a lo mejor se quedan sin ellas. Estamos ya confirmando algunas plazas. Así que, ¿qué es lo que pueden hacer y cómo pueden evolucionar después de terminar esta formación? Mire, lo importante aquí, una vez que eso es lo que esperamos, que obtenga la certificación, es esa pregunta, ¿y ahora qué hago? Puedes seguir mejorando porque cuando ya el alumnado ya tiene claro qué objetivos profesionales podría tener, pues ya sabe orientarse.
porque ya una vez que puedas tener una certificación de piloto, independientemente de en qué categoría estés volando, tú ya estás preparado y predispuesto a afrontar un área profesional. Yo lo digo en mi caso, que es el área audiovisual, y soy piloto de dron, pero por ejemplo, yo no digo ahora, pues ahora me voy a dedicar a la agricultura, ¿no? Pero hay gente que puede ser que sí le interese ese campo, pero al menos dotarles de esa llave para que ellos puedan reorientar ese futuro profesional. Hay que tener en cuenta que para personas de 16 años o más ya tienen una capacidad cognitiva para saber que en este mundo tienen posibilidades, porque eso es lo que le vamos a hacer ver. El hacerles descubrir que el dron es mucho más que tener simplemente esa aeronave y poder pilotar, sino darles esas herramientas para que puedan desarrollarse profesionalmente en un futuro. Genial, pues yo con esto, con esta conclusión quería terminar y desde aquí invitarles a todos a seguirnos en nuestras redes sociales de Isportal en Canarias y del Ayuntamiento de Arucas, Radio Arucas, en el cual estaremos informando sobre todas las novedades que vamos a tener tanto en la formación como en el evento final del día 8 y ahí podrás encontrar en todas nuestras redes, LinkedIn, Facebook, Twitter, todo lo que es el enlace y más información para poder inscribirte. Así que corre, apúntate ya, que hay plazas limitadas y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Gracias a ti, Kevin. Esperamos que la gente se vaya apuntando. Es una experiencia única y irrepetible, siendo pioneros en Canarias. Y nada, todo el equipo de Sportalen, la verdad que estamos trabajando bien y ya verá que la gente no se va a arrepentir de esta experiencia. Y nada, estáis todos invitados, plazas limitadas. Y nada, no dejéis pasar esta oportunidad porque es irrepetible. Gracias por la invitación, Kevin. Venga, un abrazo. Chao.